Con frío y niebla nos acercamos a un estrecho y poco profundo río para pescar a la inglesa. Hoy vamos a pescar con unos flotadores que se conocen como flotadores de inglesa, se conocen como cristal, ¿vale? Están especialmente indicados para pescar en riberas con poca profundidad y aguas cristalinas. El problema es que hoy hemos llegado a esta ribera de Arco y nos hemos encontrado que bueno, hay demasiada poca profundidad y las aguas están un poco oscuras. Pero aún así vamos a intentar la pesca del barbo y de alguna carpa utilizando el flotador de cristal. Son flotadores que, aparte de que, como podéis ver, son transparentes, trabajan con poco peso, porque el escenario donde se suelen usar son riberas como esta, de a lo mejor unos 20-25 metros, y no hay que lanzar demasiado lejos. Entonces pescamos a una distancia corta, con lo cual no necesitamos mucho peso en el flotador. Suelen venir prácticamente plomeados al máximo, lo único que te permiten, en este caso por ejemplo, es 4,5 gramos más 3 número 4, que son 3 plomos, digamos, pequeños. Lo hay de diferentes formas, como todos los flotadores, unos más estilizados para aguas paradas y unos con un poquito de cuerpo, por si hay un poquito de corriente, poder trabajar en la corriente mejor. Para hacer flotadores con poco peso necesitamos utilizar cañas flexibles y diámetros de hilos muy finos para poder lanzar y para poder trabajar con ellos. Si pusiéramos hilos gordos y una caña muy rígida, pues no nos permitiría ni lanzar ni notar las picadas del pez ni nada. En esta ocasión estamos utilizando el hilo fondante, pero que en este tipo de pesca se puede utilizar totalmente el hilo normal, porque no necesitamos hundir el hilo como lo utilizamos en inglesa, en pesca de inglesa normal. Que hay que hundir el hilo para que no derive, a largas distancias. Las distancias son cortas, el flotador es muy ligero, no necesitamos que el hilo sea fondante, no es imprescindible. Para pescar en esta ribera no utilizan engodo, solo gusanos con los que ceban con frecuencia. Intentamos pescar en varios niveles. Empezamos pescando un poquito por delante, pero le vamos haciendo el puesto de gusano un poquito por detrás. Y entonces vamos recogiendo el flotador, le vamos haciendo, como hemos llegado y no hay corriente, la corriente te presenta mejor el cebo. Como no hay corriente, tenemos que activar un poquito el cebo. Y entonces te lo vas trayendo poquito a poco. Le vas dando toque al flotador y te lo vas trayendo hasta que te metes en el sitio de pesca. Hay que tener en cuenta que no hemos hecho cebadero de engodo. Cuando pescamos en ribera, buscamos sobre todo el barbo e intentamos pescar solo con gusanos. Entonces no tenemos un puesto fijo, como es cuando le hace un cebadero con el engodo, que tenemos un puesto fijo de engodo. Aunque puede hacer otro de gusano, pero normalmente cuando la pesca se fija con engodo, tenemos un puesto fijo de engodo. Y normalmente es donde entran los peces a comer. Aquí no, aquí al ser con gusano, puedes moverte y tiene un poquito más de amplitud en el pesquero. Este barbo ha tomado el anzuelo al caer los primeros gusanos lanzados con el tirador, apenas comenzada la acción de pesca. Parece que los peces, a pesar del frío, tienen cierta actividad, algo que, por otra parte, es habitual en los ríos. Aún no ha sido devuelto al río cuando Manuel ya ha tenido su primera picada de la mañana. ¡Oh! Mira ya qué barbo más bonito. Mira, jefe, gracias. El barbo es precioso. Barbo con un tamaño de unos 800 gramos. Además está bien alimentado. Buen barbo este. ¿A que sí? ¿Ves como tú me has enseñado? En esta época, y más en ríos tan poco profundos como este, en los que los peces son especialmente recelosos, la presentación ha de ser muy delicada y los equipos muy finos, empezando por los anzuelos. El anzuelo que utilizamos para los barbos suele ser un anzuelo muy pequeño. En este caso es un 20, un anzuelo sin muerte y muy pequeño, pero a la vez es bastante resistente, que es lo que necesitamos para los barbos.
El anzuelo sin muerte, sobre todo, es porque el cebo, cuando utilizamos Asticot, el cebo, se queda más vivo que cuando el anzuelo tiene muerte, ¿vale? Y la clavada al pez es mejor sin muerte que con muerte. ¿Qué pasa? Que hay que mantener siempre una tensión en la línea para que no se despesque. Pero que no por ello, que teniendo muerte no te garantiza desclavada tampoco, ¿vale? Antaño se pescaba mucho en estos pequeños cauces. Sin embargo, en la actualidad, la pesca deportiva se ha desplazado hacia otro tipo de escenarios, más amplios y capaces de albergar competiciones con elevado número de participantes. Pero pescar aquí tiene un encanto especial, además de proporcionar buenas y numerosas capturas. La pesca en la ribera es una pesca muy bonita. Andalucía cuenta con muchos ríos y en ellos hay riberas muy bonitas para hacer esta pesca o para hacer la pesca del barbo en corriente con boloñesa. Lo que pasa que el no permitir competiciones porque no cuenta con espacios grandes y demás, pues nos hace que cada vez pesquemos menos en ribera. Pero como se puede ver, la pesca en ribera con flotadores pequeñitos, con una inglesa, da unos resultados espectaculares. Una pesca preciosa del barbo e incluso más tarde saldrán carpas. Tenemos un doblete, sí. David no para, David es de esas personas que cuando va con los peces es una máquina. Y lo que decía Manuel de la ribera como que están más en contacto con la naturaleza y más directo con el pez, más que en los pantanos, en las competiciones. Esto es un poco más diferente, ¿no? Como más contacto con la naturaleza. Buena, David, buena. Acabamos de hacer un doblete. David ha sacado una carpa común, tendrá 1,5 kg, 1,6 kg, y yo un barbito de unos 800 gramos. Como veis, poco a poco van entrando peces, solo con gusanos, y las carpas se van despertando. Al principio todo eran barbos y ahora ya empiezan a despertar las carpas. Esperemos seguir cogiendo peces. Ahora las capturas se suceden sin interrupción, y ello a pesar de no haber utilizado engodo en ningún momento. Cuando el ritmo de gusano es bueno, los peces terminan metiéndose en el puesto, como si hubiéramos hecho un cebadero de engodo. Los peces empiezan comiendo a favor de corriente, en este caso hay muy poquita, pero el gusano sí deriva. Y los peces se empiezan cogiendo a favor de corriente muy poquito a poco, hasta que terminan metiéndose al cebadero de gusanos que le estamos haciendo y entran justo en el puesto. Ahora ya están metidos los peces ahí y ya prácticamente a cada lance tenemos un pez. De nuevo se ha producido un doblete, señal inequívoca de que ambos han conseguido centrar a los peces en sus zonas tan solo cebando regularmente con una pequeña cantidad de Asticot. Ya los peces están metidos en los puestos y ya prácticamente con el gusano se mantienen comiendo, y si el ritmo es bueno no deben de irse. Como bien sabemos, el movimiento del gusano en el anzuelo es lo que más incita a los peces a picar. El anzuelo es muy pequeño y con un solo gusano o un par de ellos pinchados por el culito para que se muevan es suficiente. Como veis, el gusano se tiene que mover, tiene que tener actividad para atraer con el movimiento los barbos. Para tener estos resultados todo cuenta, desde el tipo de flotador hasta el anzuelo y la frecuencia de cebado. Ya tiene otro, David. Es todo un conjunto de detalles que tratan de presentar el cebo con la mayor naturalidad posible. Para ello, tiene gran importancia también la forma de plomear el bajo.
En este caso, un plomeado abierto en escalera para que el anzuelo descienda lentamente y el gusano que lleva insertado baje de la forma más parecida posible a como lo hacen los que han sido lanzados con el tirador. Gracias. Este es un poquito más grande que los otros. Otro bonito barbo que vuelve de inmediato a una ribera que nos está deparando una inolvidable mañana de pesca.